Dios les bendiga. Es un gozo una vez más poder llegar al interior de sus hogares para compartir la preciosa palabra de Dios. Gracias damos a Dios por estos medios tecnológicos que nos permiten llegar, ya que por causa de la cuarentena no podemos congregarnos en nuestros lugares de reunión, pero la palabra de Dios sí puede llegar a todo lugar. En el día de hoy vamos a compartir un tema muy importante acerca de la ansiedad, y el título que le he colocado a este mensaje es Venciendo la ansiedad. Para eso vamos a leer una escritura que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 21. Lo invito para que busque su Biblia, Lucas capítulo 21, versículo número 34 y 36. Dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Subraye en su Biblia los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36. Velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar antes de dar inicio a la administración de la palabra. Allí en su lugar donde se encuentra, acompáñeme. Vamos a colocar este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites, Señor, compartir la palabra de Dios. Pedimos a ti, Señor Jesús, que seas tú suministrándote en cada oyente, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, tenga como ingrediente principal tu espíritu, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y oro para que todo aquel que reciba esta palabra, Señor, pueda recibir espíritu y vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acabamos de leer, hermanos, estos versículos. El versículo 36, versículo 34 nos habla que nuestros corazones no se carguen, y uno de los aspectos en los cuales no se deben cargar es de los afanes de esta vida. Y para esto el Señor nos dice: velad. Velad pues en todo tiempo orando. Este es un mandato que el Señor le da a su pueblo. Es un mandato que precisamente necesitamos aplicar en los tiempos finales de esta era. Quiero decirle, querido hermano, querido amigo, que usted está escuchando en esta mañana esta palabra, estamos en los tiempos finales. El Señor Jesús viene pronto. La venida del Señor está muy cerca, y para lo cual necesitamos velar para poder estar preparados para aquel día, para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad. Nuestros corazones se pueden cargar de los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida pueden producir en los hijos de Dios ansiedad. Y este es el tema que queremos
abordar en esta mañana. La ansiedad es un estado emocional que se manifiesta de diferentes maneras en las personas. Se puede manifestar a través de preocupaciones, a través de angustias, a través de afanes, a través de temores, a través de muchas cosas que van a afectar la parte emotiva, la parte emocional de las personas. La parte emocional nuestra se afecta cuando la ansiedad llega a nuestra vida. Por eso es que en esta escritura que acabamos de leer, el Señor nos dice: velad, pues, orando en todo tiempo. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo nos muestra cómo nosotros necesitamos manejar la ansiedad. Amados hermanos, amados amigos, todos somos susceptibles de que la ansiedad llegue a nuestra vida. El punto está en no quedarnos en la ansiedad, no quedarnos en ese punto, sino poder afrontar conforme a la palabra de Dios el asunto de la ansiedad. Quiero invitarlo para que leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, versículo número 25, y vamos a desarrollar varios versículos de este capítulo de Mateo, en el cual nos va a mostrar algunos principios muy interesantes para poder afrontar este asunto de la ansiedad. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo número 25, dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Observen, en este primer versículo, el Señor nos dice: no os afanéis. Es un mandato de Dios para sus hijos. No os afanéis. Y en este versículo el Señor nos muestra, hermanos, dos aspectos por los cuales nosotros nos afanamos. Dos aspectos por los cuales podemos caer en la ansiedad. Y esos dos aspectos, el primero es, el Señor lo dice aquí: no os afanéis por vuestra vida. El primer aspecto es la vida, nuestra vida, nuestra subsistencia como seres humanos. Esto trae mucho afán a nosotros. Esto carga nuestros corazones, porque para vivir necesitamos de muchas cosas, porque el Señor dice aquí: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y aquí vemos claramente, queridos hermanos, el asunto del sustento, el sustento diario. Todos los días necesitamos, para poder vivir, necesitamos comer. Y para poder tener un sustento necesitamos trabajar, necesitamos laborar. Algunos trabajan en empresas, otros trabajan de manera independiente, algunos tienen un ingreso semanal, quincenal, mensual. Pero cuando esos ingresos disminuyen, de igual forma hay que proveer para poder subsistir
y es allí donde comienza a afectar a nuestra vida la ansiedad. Entonces el primer aspecto que vemos aquí es nuestra vida. Y sigue diciendo el Señor en el segundo aspecto: ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. El primer aspecto es nuestra vida y el segundo aspecto es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, dice el Señor, que habéis de vestir. Entonces, el Señor, con respecto a esto, nos dice: no os afanéis, no os afanéis. Vamos a ver más adelante qué nos muestra el Señor, qué camino tomar para poder tratar con este asunto. En Lucas capítulo 12, versículo 29, el Señor sigue hablando con respecto a este asunto. Y dice el Señor, Lucas 12, 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mire que aquí el Señor ahora menciona la palabra que no estéis en ansiosa inquietud, y también el Señor muestra aquí otra palabra que es no os preocupéis. ¿Es cierto que nos preocupamos? Claro que sí. ¿Es cierto que podemos estar ansiosos? Claro que sí. El asunto está, amados hermanos, en cómo nosotros afrontamos esta situación. Vamos a continuar ahora, nuevamente vamos a volver a Mateo y vamos a ver otro punto interesante aquí. Ya vimos en el primer punto es cuáles son las causas por las cuales nos afanamos, que es nuestra vida y nuestro cuerpo. Nuestra vida en cuanto a nuestro sustento y nuestro cuerpo en cuanto a nuestro vestir. Segundo punto, vamos a leer del versículo número 26 al versículo número 30 de Mateo capítulo 6. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira la pregunta que nos hace el Señor aquí. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28 dice, y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús está haciendo una comparación, colocando un ejemplo en cuanto al sustento o en cuanto a los alimentos que Dios alimenta a las aves de los cielos. Y el Señor nos dice aquí, no valéis vosotros mucho más que ellas. Mire, el Señor nos está diciendo aquí que nosotros valemos más que las aves de los cielos. Dios alimenta a las aves de los cielos. Dios viste a los lirios y aún dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Ellos no trabajan ni hilan. La hierba del campo, Dios la viste también. ¿No hará Dios así también con nosotros, queridos hermanos? Por eso el Señor nos dice, no os afanéis, no os afanéis. Nosotros, aleluya,
queridos hermanos, valemos mucho más para Dios. Oh Señor Jesús, ciertamente necesitamos conocer a nuestro Dios, necesitamos conocer más a nuestro Padre. ¿Cómo Dios puede alimentar a unas aves? ¿Cómo Dios puede vestir a unos lirios y a la hierba del campo? ¿No hará así Dios con nosotros, que somos sus hijos, queridos hermanos? Porque nosotros valemos mucho más para Dios. Oh Señor Jesús, dígale a su hermano que tiene al lado, tú vales mucho más para Dios. Amados hermanos, valemos mucho para Dios. Qué maravilloso. Tenemos un Padre que nos ama. Y otro punto que podemos extractar aquí, queridos hermanos, lo encontramos en el versículo número 27 de este mismo capítulo de Mateo 6. Dice Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? Ya usted tiene la mayoría de edad. Ya usted creció lo que debió crecer. ¿Podrá usted, por más que usted quiera y se esfuerce, crecer más, estirarse más? Por mucho que usted se afane, usted no podrá añadir a su estatura un codo. Digámoslo en nuestros tiempos, usted no podrá crecer 1 centímetro más, por más que usted se afane. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto, queridos hermanos? El Señor nos quiere decir que aun cuando esté el problema, la dificultad, la adversidad, por mucho que nosotros nos preocupemos, estemos ansiosos, la dificultad va a estar allí. Recuerdo una anécdota que nos comentó un amado hermano en Colombia, obrero, cuando hablaba acerca de las quejas, que nosotros somos quejumbrosos, que nos quejamos por esto, que nos quejamos por aquello. Y recuerdo que el hermano decía que cierta vez él pasaba en su automóvil por cierto lugar, cierta carretera donde había unos huecos, y siempre que pasaba se quejaba del hueco, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba. Y él nos decía, entre más yo me quejaba del hueco, cada día que pasaba lo veía más grande. Y dijo el hermano, me propuse más bien orar a Dios por los alcaldes o las personas encargadas de las infraestructuras de las carreteras para que ese problema fuera solucionado. Entonces, por más que nosotros nos preocupemos, allí va a estar el problema. Entonces, queridos hermanos, necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos entregar al Señor todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, porque el Señor nos conoce. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Otro punto que también podemos extractar de este capítulo lo encontramos en el versículo número 30. El versículo número 30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Este punto que podemos extractar aquí, amados hermanos, es que la ansiedad no es compatible con la fe.
Cuando la ansiedad llega a la vida de un hijo de Dios y un hijo de Dios no trata el asunto de la ansiedad en su vida, ocurre un problema, y es que su fe se debilita. Sí, la ansiedad no es compatible con la fe. Cuando la ansiedad se apodera de un hijo de Dios, la fe se va, la fe mengua. Y por el contrario, cuando la fe está presente, fortalecida en un hijo de Dios, la ansiedad se va. Oh Señor Jesús, Señor, ayúdanos cada día para que nuestra fe sea fortalecida. El Señor es el autor y es el consumador de la fe. Por eso, amados hermanos, amados amigos, no sé qué estás viviendo tú en estos momentos. No sé qué estás experimentando. No sé si de pronto estás experimentando algún síntoma del COVID-19. Si de pronto crees que tienes el COVID-19 ahora mismo, quiero decirte que tenemos un arma poderosa, y esa arma poderosa es la oración. Cuando colocamos todas nuestras cargas delante de la presencia del Señor, el Señor toma cuidado de nosotros y el Señor fortalece nuestra fe. El problema está en que cuando haya alguna circunstancia adversa en nuestra vida, cuando hay algún asunto negativo en nuestra vida, el problema está en que nosotros nos quedemos atendiendo permanentemente ese asunto, dándole vuelta a ese asunto en nuestra mente. Y eso, si eso sucede así, queridos hermanos, eso llegará a constituirse en nosotros como lo primero que está anidando en nuestra mente, en nuestro corazón. Y esto quitará de en medio a la fe. Por eso necesitamos volvernos al Señor. Lo primero que necesitamos hacer ante una situación adversa, económica, problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas de cualquier índole, lo primero que necesitamos hacer es volvernos al Señor, entregar todas nuestras cargas al Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pedro lo dice en su palabra, en Primera de Pedro. Dice, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. No permitamos que la fe se debilite. No permitamos que la ansiedad opaque la fe, porque la fe nos fortalecerá, queridos hermanos. Si nuestra fe está fuerte, nuestra vida será fortalecida y podremos combatir todo asunto negativo que venga a nuestra vida. Oh Señor Jesús, gracias Señor, gracias te damos por la fe. Tú eres el autor y eres el consumador de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Otro punto que también podemos extractar en este capítulo, seguimos leyendo el versículo 31, y el Señor nuevamente sigue recalcando que no nos afanemos. Dice el versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Dios sabe de qué tenemos necesidad, queridos hermanos. Ahora, eso no quiere decir que como Dios sabe que yo tengo necesidades, entonces no voy a orar, me voy a quedar quieto. No, quiero decirle algo. La oración es el inicio, es el camino que Dios nos proporciona para que nosotros depositemos al Señor todas nuestras cargas. Dios tome nuestras cargas, aleluya, y nosotros podamos ser aliviados de toda ansiedad. Y Dios pueda, aleluya, poder ayudarnos en medio de las circunstancias. Quiero decirle algo. Dios nos escogió, Dios nos salvó. Y Dios no dice en su palabra que nunca tendremos dificultades. Él no dice que nunca habrá adversidades en nuestra vida. Tampoco dice que nuestra vida será un cielo azul, un mar de rosas. No. Él lo que Él nos dice es que Él nos ayudará. Que cuando haya la adversidad, Él nos ayudará. Que cuando hayan circunstancias negativas, Él estará con nosotros allí, ayudándonos, fortaleciéndonos. Amén, hermanos. Entonces Dios sabe que tenemos necesidad. Necesitamos orar, entregar todas nuestras cargas al Señor para que el Señor pueda ayudarnos. Oh Señor Jesús, hay un salmo que dice: ¿de dónde alzaré mis montes? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Oh, aleluya, mi socorro viene del Señor. Amados hermanos, nuestro socorro viene del Señor. Entonces, hermanos, con respecto a este asunto, vamos a retroceder un capítulo en Mateo, ahí mismo en el capítulo número 6. El Señor nos habla acerca de las instrucciones para la oración. Estamos hablando de orar. El Señor sabe de que tenemos necesidad, pero necesitamos colocar delante del Señor todas nuestras necesidades. Y el Señor dice así en el versículo número 9 de este mismo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire lo que nos muestra el Señor aquí. El Señor lo primero que quiere que veamos a través de la oración, de estas instrucciones que el Señor nos muestra en su palabra, es que Él quiere que veamos que tenemos un Padre. Aleluya. Dice allí ese versículo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué tal si repite conmigo? Padre nuestro. Otra vez, Padre nuestro. Amados hermanos, tenemos un Padre. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos ayuda, un Padre que nos auxilia, un Padre que puede suplir todas nuestras necesidades, un Padre que puede proveer comida, bebida para nuestro sustento y puede proveer vestido para nuestro cuerpo. Tenemos un Padre, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Sigue diciendo el versículo número 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note, hermanos, que el Señor en el versículo número 32, el Señor nos dice, en el 33, el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en la oración que el Padre nos enseña, que Jesús nos enseña, aquí nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que nosotros, aleluya, estamos orando al Padre, estamos buscando primeramente el reino de Dios. Oh Señor, necesitamos que, hermanos, que el reino de Dios cada día venga a nuestra vida. Necesitamos tener un vivir conforme al reino de Dios. Oh Señor, nuestra ciudadanía está en el reino. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Y el reino de Dios, en el reino de Dios necesitamos tener un vivir. Hermanos, y cada vez que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, como dice la palabra, os serán añadidas. Buscar el reino de Dios es buscarlo primeramente a Él. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es el problema de la gente, de las personas, de algunos hijos de Dios? Es que cuando hay dificultades, lo primero que se buscan es soluciones afuera y no miramos al Señor. Hay personas que cuando tienen deudas, tienen problemas económicos, corren inmediatamente a los bancos, corren inmediatamente a aquellos que prestan dinero al interés de usura. Corren aquí, corren allá, desesperados, sin saber que hay un Padre al cual podemos ir primeramente, porque el Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que oremos a Él, porque la oración es el camino, aleluya, para la solución a todas nuestras necesidades. Alabado sea el Señor, hermanos. Y dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amados hermanos, el pan de hoy es para hoy. Mañana habrá otro pan. El de hoy es para hoy. El de mañana es para mañana. Oh Señor, cada día, queridos hermanos, que nos sentemos a la mesa a tomar el desayuno, a tomar el almuerzo, a tomar la cena, si Dios lo bendice con esos 3 alimentos, dele gracias a Dios. Antes de tomar los alimentos, ore a Dios, dele gracias, porque en ese momento Dios está proveyendo para usted el pan de ese día. Aleluya. Algunos se sientan a la mesa y no le dan gracias a Dios. Necesitamos reconocer que tenemos un Padre que provee el pan de cada día. El pan de mañana, Dios lo dará mañana. No se afane, Dios dará el pan de mañana. En el versículo número 34, el Señor lo dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermanos, el día de mañana
traerá su afán. Y el día de mañana, para el día de mañana, Dios tiene un pan. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias Señor, porque tú tienes una provisión para cada día. Démosle gracias a Dios, amados hermanos, porque tenemos un Padre al cual podemos clamar, al cual podemos acudir. Alabado sea el Señor, para que Él pueda suplir todas nuestras necesidades, necesidades económicas, necesidades alimenticias, necesidades físicas, de toda índole. El Señor puede suplir nuestras necesidades. Vuelvo y te hago la misma pregunta que te hice ahorita. No sé cuál es tu necesidad en este momento. No sé qué tribulación estás experimentando en este momento. No sé si estás angustiado, si tienes temor por lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, por la pandemia que hay sobre esta tierra, que hay sobre nuestra amada Barranquilla, que está siendo azotada por este virus. Quiero decirte que a pesar de todas estas cosas, Dios está con nosotros. Creamos, hermanos amados, que Dios nos guarda. Creamos, amados hermanos, que Dios, nuestro Padre, nos ama, nos cuida. Pero necesitamos volvernos a Él. Necesitamos que primeramente miremos a Él antes de acudir a otras cosas. Finalizo con una escritura que encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4. El apóstol Pablo también ilustra este tema de la ansiedad. Y él dice en el versículo número 6 del capítulo 4 de Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí el Señor nuevamente nos está insistiendo, reiterando, que no nos afanemos y que por el contrario, demos a conocer a Dios todas nuestras peticiones, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amado hermano, el Señor nos muestra el camino en su palabra. Es con oración y ruego. Aquí no es una oración común. Aquí es una oración de derramarse uno delante del Señor. Es una oración que tiene gemir, que tiene ruego, que tiene clamor, que tiene inclusive lágrimas, porque es un momento en que estamos depositando nuestras cargas delante del Señor. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Y mire, el Señor dice en el versículo 7, como resultado de orar y de colocar todas las peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, amados hermanos, aún en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, Dios puede darnos su paz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27,
El Señor Jesús le dice a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire lo que nos da el Señor. El Señor nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Estás intranquilo en estos momentos? ¿Estás intranquila? ¿No tienes paz? ¿Te dieron una mala noticia? ¿Te dieron un dictamen negativo de tu salud, de tus finanzas, de tu empleo? El Señor te dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Volvámonos al Señor. El Señor, en el Señor, Él es la paz. Aleluya. No vayamos a otra fuente. El Señor es la paz. Aleluya, hermanos. Qué maravilloso. Y Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice aquí que en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que a pesar de que hayan aflicciones en nuestra vida, el Señor nos dará su paz. Querido hermano, necesitamos confiar en el Señor, porque el Señor nos quiere dar su paz. Oh Señor Jesús, mire el caso, por ejemplo, de José. José pasó por múltiples, pero múltiples adversidades, situaciones, y al final llegó a ser un rey, llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón. Era José, amados hermanos. Y fíjese que muchas circunstancias que nosotros experimentamos es porque Dios nos está preparando. En medio de las adversidades, Dios nos prepara. Dios quiere tratar seguramente con situaciones negativas en nuestra vida para prepararnos. Pero aún en medio de las adversidades, Dios nos dice que Él nos dará su paz. Alabado sea el Señor. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, necesitamos la paz de Dios. Y la paz está en Él. Busquémoslo. Vayamos delante de Él con toda oración y ruego. Y finalizo con este último versículo, Juan capítulo 20, versículo número 19 y 21. Juan 20, versículo 19 y al versículo número 21. Dice la palabra del Señor, versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Mire, los discípulos tenían miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros nuevamente. No sé si tú ahora mismo estás encerrado por algún miedo, por algún temor, por alguna circunstancia en tu vida,
Pero el Señor te dice en esta mañana, paz a vosotros, paz a vosotros. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has mostrado que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos un Padre que sabe de qué tenemos necesidad. Yo en esta hora, Señor, coloco delante de tu presencia a todos tus hijos, a todos los amigos que en esta hora nos están escuchando. Tú conoces sus necesidades. Levante la mano, hermano. Levante su mano allí donde está y coloque su necesidad en la presencia del Señor. Padre, toma ahora la necesidad de cada uno. Toma sus aflicciones, sus temores. Señor Jesús, toma, Señor, todo esto en tus manos y trae paz sobre sus vidas. Señor, suple toda necesidad, todo lo que ellos necesitan, conforme a tu voluntad. Oh Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú estás disponible, porque podemos venir delante de ti con toda confianza. Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.